Ayer estaba el intendente José Sara acá en el estudio de la radio, hablamos de varias cosas, tocamos muy al pasar el tema del COVID, pero sí alcanzó a decir, porque queríamos analizar en algún momento la cantidad de casos, alcanzó a decir que la situación en el hospital no era de preocupación como sí lo fue hace algunos meses con la terapia intensiva repleta, etcétera, etcétera. Pero lo que sí vemos es que la cantidad de casos no desciende, incluso hoy aumentó. La cantidad de casos activos hoy miércoles es de 227. Y nos parecía, no raro, no sé, queremos analizarlo el tema, comparándolo con Viedma, que baja, incluso tiene 90, creo, al último número que hemos accedido. Así que quiero charlar del tema, de por qué se da esta situación y de cómo están, por ejemplo, los hospitales del distrito, con el titular de salud de la municipalidad, el doctor Marco Trípodi. Doctor, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Gustavo, buen día. ¿Cómo estás vos? Toda la audiencia. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por atendernos. Yo lo escucho medio lejano, pero es la señal del celular que creo se estaba yendo. A ver si lo tengo ahí. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Hola? Ahí sí. Bueno, ahí me quedo quieto acá. Bien. Trabajando en San Blas, así que por ahí no sé si las señales puede ser óptimas, pero bien. Me quedo quieto. Bien, bueno. Doctor, ¿cuál es el análisis que se hace de los números del COVID en este momento? No, primero un poco rescatar lo que vos decías, ¿no? Respecto del tema hospitalario, no es menor que con la cantidad de casos, el aluvión que tuvimos de casos, 3 veces más de lo que tenemos hoy de activos, lógicamente nuestro sistema sanitario se encontró realmente comprometido allá por junio, y en situaciones preocupantes por unos días, porque claramente estuvimos trabajando en una situación con la que gracias a Dios no estamos ahora, ¿no? Tuvimos al 100% los respiradores ocupados, las camas de terapia intensiva, intermedia. Hoy no nos pasa, gracias a Dios. Hoy tenemos en la terapia intensiva de LECAI dos pacientes utilizando respirador hasta hoy a la mañana, que hicimos el relevo temprano. ¿Por COVID o por otras causas? Post-COVID, son pacientes por ahí que van quedando. Ajá. Con patologías, se puede ir dando el alta desde lo que es infectología, pero después, que como quedan con secuelas, todavía se contabilizan así, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucede en la terapia intermedia, hay un respirador más en uso y un dispositivo, un casco en uso, que también en ese momento, ustedes recuerden que disponemos de ventilación invasiva, como es la CASO, la famosa máscara, digamos, sí. Y de 9 respiradores, que estuvimos realmente muy preocupados porque, bueno, toda la región sanitaria no estaba viviendo la misma situación y no teníamos forma de poder derivar pacientes prácticamente para ningún lado. Así que ese es el punto, si se quiere, a favor, si es que se puede llamar a favor, en este contexto de pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que de nada tiene a favor. Los hospitales del interior, lo mismo. Hoy Stroeder no tiene pacientes internados COVID, Villalonga sí, pero Villalonga también estuvo con un número muy importante de pacientes internados para lo que la complejidad del hospital puede dar, porque vos recordás que son hospitales de baja complejidad, sí. Villalonga y Stroeder. Uh-huh. Así que no es la situación, gracias a Dios, que vivimos allá por junio. Después, durante el mes de julio vivimos el descenso más importante que tuvimos nosotros, de hasta 84 casos, creo que llegamos a tener, no recuerdo ahora puntualmente, que fue el más bajo de todos. Uh-huh. Después empezó otra vez y nos estancamos, estamos amesetados desde hace ya unos cuantos días, te diría 2 a 3 semanas, estamos amesetados de este número que va oscilando entre 210 hasta 240, digamos, por decirlo. Hoy tenemos 227, lo que sí hemos visto, que gracias a Dios también, brotes como los que sucedieron en Pradere, se han mermado mucho, y Pradere tiene una sola persona, y brotes como los que vivió, por ejemplo, en esta parte de la pandemia, Stroeder. En relación, siempre estos brotes ocurren cuando hay un acúmulo de gente importante que tienen una fuente común de infección, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hoy Stroeder tiene 10 veces menos a lo que tuvo el brote inicial, ¿no? Entonces, nosotros vemos también que hay algunos días estamos
un comportamiento de tipo serrucho, ¿no? En un más menos, en un más menos 5, más menos 4, más menos 10, más menos 5, y ahí estamos oscilando. No tenemos una baja sostenida como la que ya tuvimos hace un mes aproximadamente atrás, pero bueno, entendemos también que el comportamiento de la pandemia es totalmente distinto por localidad y por partido, incluso dentro del mismo partido. Fíjate que nosotros mismos hemos tenido comportamientos totalmente distintos en cada una de las localidades, ¿no? Así que bueno, hay que ir mientras tanto acompañando el desarrollo de la pandemia e insistiendo claramente con las medidas preventivas, por supuesto. ¿De esos 227 son casi todos de la ciudad cabecera, entonces? Sí, porque hoy Villalonga tiene 31 casos activos, Pradere, te decía, quedó con 1, San Blas quedaron 10 personas, y nosotros en la ciudad cabecera hoy tenemos 185 pacientes activos que están cursando en actividad, ¿no? Siempre estamos contabilizando nosotros cuando hacemos los reportes, para que quede claro, no solamente las personas que testeamos, sino también aquellos que vienen tanto del público como del privado, pero que además son contactos estrechos que desarrollaron síntomas y cambian el estatus, por decir de alguna manera, de ser un contacto estrecho a ser un paciente positivo, confirmado por nexo epidemiológico, digamos. Bien, pero de esos, acá en la cabecera, por lo menos, de esos 180 y pico, en estado por ahí comprometido de salud, son esos que me mencionó al principio, en terapia intensiva o intermedia, el resto... Exacto, no, gracias a Dios lo que venimos viendo también es eso. Por supuesto hay que seguir insistiendo con el tema de la vacunación, que ustedes ya conocen los números de vacunación mejor que yo. Allá hay muchos pacientes muchos vecinos del partido de Patagones con la primera dosis, 25.000 vecinos aproximadamente con la primera dosis. Lamentablemente sucede que no tenemos todas las segundas dosis que necesitamos desde el punto de vista médico tener, pero bueno, en el país no están dadas las condiciones tampoco, ¿no? Sí tenemos un 25% aproximadamente de los ya vacunados con la primera dosis con 2 dosis completas. Así que, así que eso hay que seguir insistiendo y seguir aguardando la llegada de los segundos componentes. Ahora están citando desde el ministerio, desde la logística ministerial, la posibilidad de aquellos que deberían recibir el segundo componente de Sputnik V, como ya se sabe por todos lados, se empiezan a citar para Moderna o Astra, para que el paciente tenga la opción de elegir voluntariamente si cambiar digamos, de droga, o continuar con la misma a la espera si llegara el segundo componente, que aún no está confirmado. Doctor, el otro día alguien me preguntaba, bueno, ya vamos teniendo, como usted decía, casi todos la primera vacuna, casi todos los que se quieren vacunar, ¿no? Algunos con la segunda, pero se sigue hablando del cuidado, del barbijo, de la distancia, y me preguntaba alguien, bueno, ¿eso cuándo se va a terminar? Digo, cuando ya todos Ojalá pudiera responderte, pero no puedo. Pero no digo fechas, pero cuando ya todos tengan las 2 dosis, ahí se va a poder decir, bueno, ya está. Gustavo, lo que queda claro es que las vacunas, como la gran mayoría de las vacunas, están diseñadas para evitar formas graves. Es un escudo, digamos. Sí, formas graves, formas de internación grave, neumonía, en este caso puntual, neumonías graves, pero eso sucede con la gran mayoría de las vacunas en general, desde el punto de vista médico, ¿no? Ahora, esto va a terminar cuando el virus deje de circular, y la única forma que el virus deje de circular es o que estemos todos vacunados, inmunizados con dosis completas, o que aquellos que no estén vacunados hayan realmente sido infectados y tengan defensas propias, ¿sí? Es la única forma de que la pandemia culmine. Siempre va a haber algún vestigio, va a haber que pensar en ya para lo que nos queda para el año entrante de un refuerzo, si se quiere, y cómo se plantea de acá en adelante. Probablemente se habla de empezar a vacunar anualmente como la vacuna gripal, cuestiones que no están definidas todavía, ¿no? Ahora, perdone mi ignorancia, pero las vacunas para otra cosa, ¿impiden que ese virus o esa enfermedad ingrese al cuerpo o no? ¿O ingresa y depende no nos hace del nada? Tipo de vacuna, de vacuna, pero
como ya te decía, las vacunas más comúnmente que todos conocemos, que estamos vacunados en el calendario, sí, son vacunas que atenúan las formas graves de enfermedad o las impiden directamente, las formas graves. Sí. Lo que no quiere decir que no tengas el virus dando vuelta o la bacteria dando vuelta y tengas defensa o tengas un cuadro clínico más leve. Claro, sí. Esto como concepto general, digo, no hay que analizar vacuna por vacuna, Sí, sí, sí. pero claramente una de las cosas que ha cambiado la historia de la medicina, de la salud pública, han sido las vacunas, claro, lógicamente. Así que a mí no me cabe duda que cuando tenemos la confirmación, el aval científico, etcétera, es una medida por demás costo efectiva, claramente. Bien, y alguien pregunta acá también, ¿y usted qué opina de esto de que en principio uno se tenía que poner una vacuna, una marca, un laboratorio, y tenía que ser el mismo después de tantas semanas exactamente, y después siguió todo con se mezcla? Después se extendió, sí, exacto. ¿Cómo lo ve a eso? Porque hay primero veo que lo que ha sucedido es, si uno tuviese todas las vacunas que querría haber tenido para dar respuesta a la demanda de la población, no hubiera sucedido, lógicamente, ¿no? Se fueron haciendo las cosas a mi criterio de acuerdo a la disponibilidad de vacuna y priorizando grupos de riesgo. En medicina siempre se priorizan grupos de riesgo. Sí. Y después, ahora, te pasa un poco lo mismo, estás esperando un stock de segundos componentes que claramente no han llegado y rápidamente se han empezado a hacer cruzamientos con otras disponibilidades que los estudios marcan que no habría inicialmente ningún problema. Entonces, es una opción terapéutica más, ¿no? Habría, dijo, ya me da miedo, un médico me dice habría. Digo habría porque es lo que dicen los estudios. Vos no te olvides que yo siempre lo pongo en potencial porque todos estamos asistiendo al desarrollo de una pandemia con todos nos sometimos, vos, yo y el vecino que nos está escuchando, nos sometimos a una vacuna que parecería no tener ninguna complicación a largo plazo, que los estudios muestran seguridad y muestran anticuerpos, pero que tienen un uso de emergencia, por eso es voluntario, ¿no? Digo, eso lo tenemos que tener claro. Hasta ahora todos los estudios muestran, pero son estudios cortos, porque otra vez, lo que hablamos siempre, Gustavo, estamos asistiendo y acompañando el desarrollo de una pandemia, entonces uno pone siempre en la balanza el riesgo y el beneficio, ¿no? Digo, a ver, a mí no me cabe duda que cuando el riesgo supera al beneficio, uno tiene que tomar decisiones, y bueno, esta es una de ellas. Hemos tenido todos que tomar decisiones en este aspecto. Sí. Bueno, y esta de cambiar, digamos, también, ¿no? De cambiar de una hasta ahora todos los estudios, y vuelvo a repetir, los estudios, las recomendaciones, los protocolos que envían desde las autoridades nacionales y provinciales, marcan todos en este sentido de que no habría ningún problema en el intercambio, al menos de las dosis de las que ya están autorizadas, ¿no? Ahora iban a empezar a ensayar también combinaciones con la China, porque hasta ahora sabes que hay algunas que se pueden intercambiar por el tipo de componentes que tienen y otras no, pero bueno, te abre la posibilidad, digamos, de que se puedan acceder a otras, ¿no? Bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Un gusto, hasta cualquier momento. Igualmente, hasta la próxima. Chau. El doctor Marco Trípodi, el secretario de Salud de Patagones, entonces, para dar un poco más de información clara respecto de cómo está la situación con el COVID en este momento. El número de hoy es 227, 180 y pico de esos son de la ciudad cabecera, de la nuestra, el resto en el interior del partido. Muy pocos, por suerte, en estado grave, lamentablemente por ellos y por sus familias que están graves, ¿no? Hay 2 en terapia intensiva con respirador y 1 en terapia intermedia, me dijo también, con una especie de asistencia respiratoria, pero los demás, bueno, o están en sus casas o en sala común, no es nada grave. Eso es lo que cambió, más allá del número, porque en algún momento tuvimos cerca de 800, no me acuerdo cuánto era lo máximo, cambió el número en general y cambió la situación hospitalaria de todos. ¿Por qué? Por la vacuna. Obviamente, ¿no? Eso es fundamental. Por eso quería terminar la charla hablando con Trípodi de la vacuna, de algún temor, alguna duda que pueda haber. El que tiene Sputnik 1 y no llega, ¿qué hace? Se pone la otra, bueno, qué sé yo. Son las recomendaciones y las decisiones de cada uno. Pero obviamente que la vacunación es la salida de todo esto.